El maestro Carlos Maurer y el maestro Esteban González Herrejón. Guillermo Yates nació en Buenos Aires, se graduó de finanzas en la New York University y tiene un máster en economía. Es experto en materia petrolera. Yates ha sido fundador, director, presidente y o miembro del director de diversas organizaciones como la Fundación Atlas Buenos Aires, la Junior Achievement Argentina, la Foundation for Economic Education en Estados Unidos, el Institute for Energy Research en los Estados Unidos, el SAD de Buenos Aires y miembro de la Fundación Mont Pelerin Society de Suiza. Es autor de diferentes libros como el que presentó ayer, Un Mundo Pequeño, editado por Caminos de la Libertad. El maestro Carlos Maurer es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. También es empresario en la educación y la silvicultura, creador del Marauder Method, el inglés con 1000 palabras, y es director del Instituto Marauder, la escuela de enseñanza a distancia más grande de América Latina. Dirige en Amecameca la plantación de árboles más extensa del orbe. Es especialista en filosofía, particularmente en epistemología y el objetivismo. Es autor del libro Con estos políticos México siempre será pobre. Te propongo que. Esteban González Herrejón es miembro fundador del Movimiento Libertario de México. Es egresado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE, donde también es investigador auxiliar, ex becario de la Fundación Naumann y colabora en diversos medios de comunicación. Por cuestiones de horario, el maestro Jet tendrá que irse temprano. Agradecemos que al final le hagan una o dos preguntas si da tiempo. Yo veré si da tiempo, pero pues le agradecemos al maestro si puede iniciar para que esto sea bastante rápido el tiempo. Muchas gracias. ¿Lo puedo sacar? Buenas tardes, gracias por venir. He leído Evangelis Gaudium y tengo 5 comentarios que hacer sobre el tema. Yo creo que el texto que presentó el Papa es para un profundo efecto de cambio en la Iglesia. Las cosas que menciona, digamos, una es la absoluta autonomía de los privados en un Estado, que no existe uno en el mundo. La segunda es el control de los Estados, el tercero es el derrame, el cuarto es la distribución y el quinto es la propiedad. Voy a hablar sobre cada uno de estos temas. La primera es la condena del Papa a la autonomía absoluta de los mercados por falta de interés por ayudar a los menos necesitados, a los más necesitados. La contestación de esto es: no existe ningún país donde los mercados operen con absoluta autonomía. La mayoría de las economías se encuentran reguladas tanto en Estados Unidos como en Europa. El segundo tema que el Papa toca es la afirmación que ciertas ideologías niegan el derecho de control de los Estados, encarnados por velar por el bien común. Tampoco existe ningún partido político en el mundo a favor del libre mercado. ¿Y cuál sería la definición del bien común? El bien común tiene muchas definiciones, ¿no? Pero el 51, el bien común puede determinar vida o milagros en alguna sociedad. El tercero, que es el de más controversia, es el derrame. El Papa dice: todavía defienden las teorías del derrame que suponen que todo crecimiento económico que logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Y agrega: jamás ha sido probado
por los hechos, una confirmación burda e incierta en la bondad de quienes detentan el poder económico. Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y la mano invisible del mercado. Para mí este es el mayor error, porque hay estadísticas del Banco Mundial, hay estadísticas de muchas fundaciones, y le voy a leer algunas. En el libro están, le voy a leer algunas que son el incremento del Producto Bruto en el mundo. Ha sido entre los años 75 y 2005 ha sido 86% a nivel mundial, pero los ingresos medios ha sido 134 y los ingresos bajos ha sido 105, o sea que eso va clasificando el incremento que ha habido por diferentes categorías económicas. La pobreza entre el año 1981 y 2004, extrema pobreza, bajó de 40 a 18. La mayor expectativa de vida de 1960 al 2005 pasó de 45 a 65 años. El trabajo infantil del año 60 al 2003 bajó de 24.9, que eran niños que trabajaban de 10 a 14 años, a 10.5. Los estoy enloqueciendo con números, pero estos números hacen que nunca fue probado. Estas son estadísticas del Banco Mundial. Y finalmente, la libertad económica, como se mide, lo mide Fraser, pasó a ser lo que era promedio como Nigeria a lo que es el nivel de México en este periodo. Con esto quiero decir que la creciente libertad económica y el comercio han reducido la pobreza a cerca de 600 millones. 400 millones solo es China, del año 1990 al 2004. O sea, estas no son de una fundación liberal, estas son de fundaciones internacionales, en muchos casos gubernamental. Ahí en el libro dice cuál es la fuente. No está establecido exactamente cuántos son los otros 200 millones, pero de 1990 a 2004 hay 3 países que ponen: India, que son 100 y pico, 140, Brasil y México. Tom Palmer es uno de los que pone estas estadísticas que surgen del Banco Mundial. Estas cifras evidencian una sólida y confirma la mayor libertad que reduce la pobreza. El cuarto punto que había hablado es: el hombre debe a la mala distribución de los bienes de renta que haya hambre y pobreza. Eso lo dicen los obispos del Brasil. La mala distribución, y yo vengo de América Latina y vengo del sector empresario, la mala distribución se debe al capitalismo prebendario en toda América Latina, al proteccionismo rampante y a una corrupción generalizada, siendo un modo de vida en América Latina no denunciado por la Iglesia y alejado de lo que es el mercado, la economía de mercado. Y el quinto punto que tengo es la propiedad privada. La Iglesia dice que no es un derecho absoluto, y lo está diciendo el Papa, y desde siempre tiene un papel que cumplir el Estado para hacer una distribución más justa. Más justa. ¿Cómo se define más justa? En todo el documento, el Papa habla de algunas cosas, digamos, pro mercado, que no es una línea nomás. Habla del asistencialismo, que no debe ser, que debe ser por un periodo.
La segunda parte habla del trabajo libre y creativo. No sé, no es también una sola línea. Creativo, no sé si está hablando pensando en sindicatos o no. Y por último habla de una noble vocación que sirve al bien común, hablando del empresario. Yo diría que el empresario no es una noble vocación, es el egoísmo de ganar plata en general. No estamos para hacer beneficencia. Así que yo, de todo de lo que ha dicho el Papa, los dos puntos más importantes son el derrame, porque hay muchísima estadística para demostrar el derrame. Y la segunda es lo de propiedad privada, y esto que es una vocación empresaria. Yo diría que el egoísmo de cada uno produce la mano invisible que reconoce la necesidad o el deseo de los consumidores de comprarse el producto. O sea que está haciendo un bien común, pero no está definido así por la Iglesia. Muchas gracias. Algunas preguntas que quisieran hacer. ¿Alguien? Ahí atrás. Buenas noches. Esta nueva encíclica no entra en conflicto directo, en su opinión, con las encíclicas formuladas por Juan Pablo II. No escuché bien. Que si esta última, bueno, la primera y hasta ahora única encíclica del Papancho no entra en conflicto directo con las escritas por Juan Pablo II. Sí, entra en conflicto. Sí, entra en conflicto. Yo veo que ahí tenemos un problema de un documento no definido. Habla de noble vocación, uno no sabe lo que es. Habla de cómo la propiedad privada es no definitiva, o sea, normativa. Hay un problema, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguno de los ponentes tiene alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Cómo no? Gracias. Y compañero de escritorio. Guillermo, hay algo que no entendí, lo último que dijiste. Comentaste que el ser empresario no es una noble vocación. No digo que no es noble, no es la gran mayoría de lo que son. Yo voy a sacrificarme y voy a producir petróleo para que la gente pueda viajar más barato. Yo lo hago porque tengo un interés de ganar plata, porque estoy jugando mi dinero, tengo un interés de ganar plata. Eso puede, a lo mejor, llamarse egoísmo, ¿no? A lo mejor. Pero no lo hago por la beneficencia de mis compañeros. Hola. No sé si no estoy criticando a los empresarios, porque los empresarios, el que fracasa muere. El que fracasa muere. El que no entiende cuál es la necesidad de los deseos del consumidor, quiebra. Pero lo que quiero decir, que el comienzo de esto no lo hago por los consumidores, por mis compatriotas. Yo tengo una organización en la Argentina que financia a startups. Una empresa que comienza, ¿no? Alguien tiene una idea y viene a ver este grupo de 30 personas que son inversores y plantea su tema. Y en el primer paso ponemos $25.000 para probar lo que quiere vender. Si hay patente, que hay competencia. No la recibe él. Necesita un escritorio y trabaja con las cosas que queremos definir. El año pasado entraron 300 empresas y 15 pasaron.
pero yo no te diría de las 300, de los 15, yo creo que la vocación era ganar plata, no otra cosa. Y eso a lo mejor está mal definido, lo que defino por egoísmo, ¿no? No por hacerme el magnánimo de que quiero que pague menos un producto, que tenga mejor un producto. No sé si te contesté. Muy claramente, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, yo voy a hacer. Adelante. Entiendo la cuestión filosófica. Las empresas en sí tienen una filosofía social y un objetivo, como dice Guillermo, no todo es la ambición ni la cuestión del sacrificio por la sociedad, pero sí conocemos algo que se llama nacionalismo, algo que nos identifica a un país en el cual nosotros vamos a contribuir, vamos a explotar, pero vamos a ser democráticos en la distribución de la riqueza, ¿sí? Aquí yo he visto muchos empresarios ambiciosos que tienen, no sé, como para 100.000 de generaciones y tenerlos a todos millonarios. Veo los monopolios y el antitrust, no sé dónde lo dejan, y veo mucho la corrupción también. Yo siento que esto es lo que debe estar fuera del objetivo filosófico espiritual, ¿no? Esa avaricia desmedida a prueba de gobiernos comprando pueblos, explotando a la humanidad. Yo siento que esos sí son los valores donde ya el capitalismo está debrayando, ¿sí? Sí. Ese es mi... Coincido con lo que decís. Como dije, en América Latina, si uno hace una encuesta de los millonarios, casi siempre llega a una prebenda de Estado. Casi siempre. Están más cerca del gobierno que del mercado. Eso es así. Después la otra cosa social que tiene la empresa es, ustedes tienen responsabilidad social, a la empresa le dice. Y al que toman a la empresa para manejarlo, su responsabilidad es generar plata, no ilegalmente, generar plata. Que los hospitales y los colegios los hagan los que reciben esa plata de impuesto a las ganancias. Esa es la diferencia que muchas veces se equivoca. Yo digo, conozco muchos liberales en la Argentina, en la empresa, tenés una responsabilidad social. Hacer algo, hacer un colegio, hacer esto. Y eso es fácil hacer beneficencia con dinero ajeno. Yo tengo el 5% de la empresa y voy a un colegio, un hospital. Lo están financiando los otros 95, pero no le pregunté algo. Sí, a lo mejor se enojan, me echan, pero quiero decir, hay mucho de eso, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Sí. Gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera hacer una pregunta? Ok, pues el maestro se va a pasar a retirar porque tiene que viajar a Argentina. Si le podemos dar un aplauso. Yo le quisiera decir una cosa antes de irme sobre México. Ustedes tienen una importancia fabulosa con esto que se viene. México está en NAFTA. Y la NAFTA es una ola inmensa que viene. ¿Y qué es la definición de eso? Hay un solo mercado mundial. Y la gente que abre empresas hoy en día no necesita ir a un tipo que tenga una bola de plata para que lo empiece. Empieza a 25, que no lo recibe, 85, que no lo recibe. Para hacer una empresa tiene que dar acciones. Y le puede pasar lo de Steve Jobs, que lo echan de la empresa porque pensaba que lo manejaba bien y él vuelve años después. Así que el resumen es un solo mercado y México está aliado del país con más invenciones y más posibilidades de progresar. Así que va a progresar mucho más que Brasil, México, por NAFTA. Gracias. Hasta luego y suerte. Muchas gracias. Okay, a continuación va Esteban González. Adelante, Esteban.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a las organizaciones que convocaron al evento. Y bueno, estamos aquí para hablar del Papa Francisco y el libre mercado. Una primera aclaración es que no lo trata el tema, o al menos lo que yo voy a hablar, no es una encíclica, no es este gran documento papal, cabe en otra categoría que es una exhortación apostólica. Es una exhortación apostólica dirigida a los miembros de la Iglesia y a los religiosos laicos y a los miembros de la comunidad religiosa, por así decirlo. Pero que es un documento que si uno lo comienza a leer se da cuenta rápidamente que es como una estrategia de mercadeo, ¿no? O sea, es en realidad es un intento del Papa por acercar a la Iglesia a la gente, por regresar, como que los borregos se le están yendo, entonces es una especie de llamado a la institución para ver cómo recobrar la confianza. En alguna parte de la encíclica dice que el tema de la desigualdad y de la solidaridad con los más necesitados es algo en lo que la Iglesia tiene cierto estándar moral, si no van a ponerse a hablar de integridad física de menores o cosas así. Entonces uno puede entender fácilmente por qué está diciendo lo que está diciendo y cómo lo hace con fines instrumentales, ¿no? Con fines políticos y con fines de atraer gente a su causa. Ahora, yo voy a hablar, por un lado, bueno, tenía algunas cuestiones no meramente económicas, pero no vienen al caso, sobre el individualismo, la tristeza del individualismo y la alegría del Evangelio, que es con lo que la Iglesia viene a replantear. O lo que intenta replantear en la Iglesia con este documento. Pero yo quiero hablar en particular el capítulo 2, donde habla se llama En la crisis del compromiso comunitario, donde habla y donde dice no a una economía de la exclusión, no a una economía, no a la idolatría del dinero, y ahí es en esos párrafos donde suelta todo su diagnóstico y su tratamiento, por así decirlo, que en realidad acaba cometiendo una falta que él mismo anuncia al iniciar este capítulo, diciendo que hay una sobredosis de diagnósticos, que mucha gente está diciendo que está mal, pero que faltan que estén acompañadas de propuestas concretas, reales, realizables, aplicables, ¿no? Pero bueno, quiero mostrar los problemas que yo veo con su diagnóstico, los problemas que yo veo con su tratamiento y algunas incongruencias del texto en sí mismo, ¿no? Cuando habla de una economía de la exclusión, comienza diciendo que así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad. Una primera reflexión sería decir que bueno, no es cierto, que como mencionaba el maestro Yates, no hay un solo país en el mundo donde la competencia pura sea la que rige las relaciones interpersonales. Esto es un error parecido al que comete el filósofo Thomas Poe cuando dice que la culpa de los problemas en el mundo la tiene la competencia, porque uno compite tanto que se coluye con la política para tener la competencia a su favor, pero entonces eso ya no es competencia, ¿no? Eso es otra cosa y eso es lo que está causando los problemas. Pero regresando a la primera parte del párrafo, muchos, libertarios, liberales, podemos concebir el mandato moral de no matarás, que es una obligación negativa, ¿no? En el sentido de que es algo que no tenemos que hacer, que es perfectamente comprensible, que es fácilmente ejecutable, ¿no? Que la noticia sea que el anciano murió de frío y no la caída de 2 puntos, o ingeniar un sistema donde no se desperdicia absolutamente nada de comida, son más bien deberes, o se deberían de ver como deberes imperfectos y además muy difíciles de alcanzar, que plantean complejidades tanto epistémicas como morales, ¿no? Después de plantear este problema, la cita que ya mencionó, lo del derrame, que nunca se ha probado, que nunca se ha confirmado por los hechos, el libro Un Mundo Pequeño, el maestro Yates, está plagado de cómo esto es falso. El problema es que si esto es falso, todo lo demás es falso, ¿no? Pues tenemos una conferencia que dar al respecto. Entonces, nada más voy a dar algunos, para no repetir los datos que pueden encontrar en el libro del profesor Yates. Hace poco Bill Gates y su fundación sacaron algunos datos
que tocan en particular a África, porque parte del reclamo del Papa es que son los países menos desarrollados los que más sufren. Y bueno, podemos ver que desde 1990 el porcentaje de gente en pobreza extrema disminuyó un 50%, ¿no? Que una mujer en ese periodo, una mujer que nace en el África subsahariana, vive en promedio 16 años más, que 7 de las 10 economías que crecen más rápidamente se encuentran en África, ¿no? Siguiendo en África, en 1970 40% de los niños atendían a la escuela, hoy hay cerca de 75% que reciben África. También hay expectativas favorables con respecto al crecimiento de la población que no está en aumento. Ahora tenemos más niños de los que va a haber en mucho tiempo, probablemente quizá siempre. Y también una de las respuestas más completas en términos de datos la dio, creo que es el doctor Kachanowski, con datos absolutos relativos de distribución de Gini. Y si uno ve, por ejemplo, el ingreso del 10% más pobre en países, ¿no? Porque si hablamos de que los países ricos son más ricos o que los países con más libertad económica son más ricos, van a decir sí, pero los pobres. Pero si analizamos lo que ganan el 10% más pobre, como a través de grupos de países más o menos libres, supongamos que los dividimos en 4, el 10% más pobre del país menos libre, bueno, el grupo de países menos libre es de 2.5%, después 2.3%, 2.2 y 2.7 en los más, ¿no? Entonces vemos que la distribución o el porcentaje que se gana, que se llevan estos grupos, no varía mucho a través de estos grupos, y cuando vemos los números absolutos va de $932 a $10.556, ¿no? Entonces, si bien simplemente no hay ningún hecho o ningún dato que compruebe lo que dice el Papa Francisco, esta teoría de derrame institucional se ha comprobado muy cierta y quizás sea insuficiente o se podría tener más, pero esa es otra discusión. También en otra serie de cosas, ¿no? Porque no todo es dinero, podríamos decir, en términos de trabajo infantil, contaminación ambiental, ritmo de deforestación, que son cosas que él también critica puntualmente, los países con mayor libertad económica tienen mejores resultados en todos esos indicadores. Además, todo esto, bueno, la tesis del libro del profesor Yates dice que esto se acelera, ¿no? Los institucionalistas económicos hablan de una especie de palo de hockey, donde de repente se desata un crecimiento súper desarrollado y acelerado, pero no podemos olvidar, y parece que el Papa lo olvida, el papel de la Iglesia apostólica romana en todo esto, en el principio, en la posibilidad en sí del crecimiento de una Europa cristiana precapitalista, ¿no? Hay varios libros que hablan, John Hall, tiene un par de libros, Tom Woods, que hablan de cómo precisamente la cohesión social que logra la Iglesia y estos estados orgánicos que logra hacer la Iglesia a principios de la Edad Media generan la confianza y generan los incentivos y las instituciones necesarias para emprender en comercio a gran escala, a grandes distancias, y que sin las cuales la revolución agricultural e industrial no hubieran podido tener lugar, ¿no? Entonces, esos son algunos problemas del diagnóstico. Pero después hay unos un poco menos fácticos y más ideológicos. Después, cuando entra al capítulo que se llama No a la nueva idolatría del dinero, lo cito, dice: mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las responsabilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que ha asumido dimensiones mundiales. Habla ahí después que en este sistema que pretende fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado convertidos en regla absoluta. Bueno, esta última parte cae en los errores fácticos, pero la primera sí es un llamado o es una crítica moral a lo que es la autonomía de los mercados y a lo que es la desigualdad generada por la supuesta autonomía de los mercados. Aquí el problema
es que cuando hablamos de autonomía absoluta de los mercados, no hay, bueno, a menos de que hablemos de Santos Mercado, los mercados no son, ¿no? Los mercados los conformamos individuos, y los que defendemos la libertad de mercado defendemos la libertad de los individuos que conforman estos, ¿no? Entonces, cuando él critica la autonomía absoluta del mercado, en realidad está criticando la autonomía absoluta del individuo, que es una cosa que San Agustín y la escolástica y la Iglesia ya habían decidido aceptar como parte fundamental de la naturaleza humana, y que además, como menciona Manuel Ayau, niega esta cuestión del unilateralismo, porque para que haya intercambio, para que haya un libre mercado ex ante, tiene que ser beneficioso para ambas partes. Y bueno, esta es otra cuestión que se le olvida, además de que este afán de poder y de tener, este afán por el dinero. Ayer leí un artículo de Thomas Sowell que dice, pues es que yo tengo mucho afán de tener dinero y eso no hace que ustedes me den todo su dinero, ¿no? Hay algo más, hay algo que tiene que suceder, y ese algo es pues, la creación de riqueza, la innovación, y afectar a la sociedad de una manera tan benéfica que yo pueda resultar más rico que antes, ¿no? El caso de Rockefeller es muy mencionado. ¿Por qué es tan rico? Bueno, porque logró distribuir y vender queroseno a una fracción del costo que era antes posible. Antes de que él hiciera lo que hizo, la gente dejaba de trabajar cuando dejaba de haber luz, ¿no? Llega la noche cuando la gente ya no trabaja, y él, con este cambio y con esta innovación y con esta creación de riqueza, de bienes y servicios, es como logra atraer la riqueza de los demás hacia él, y no es solo su afán de tener dinero, es su afán y su iniciativa y su suerte, por así decirlo, y su inteligencia y su ingenio lo que lo llevan a atraer o a generar esta iniquidad que no la hace en sí mal. Y si nos regresamos tantito, de repente dice evasión fiscal egoísta. Una de las primeras respuestas que generó su artículo fue de un economista de Harvard, Greg McHugh, que da 3 comentarios muy rápidos, y en el último dice, ¿y qué pensará el Papa de los beneficios fiscales con los que cuenta la Iglesia, ¿no? En muchas partes del mundo? Supongo que su respuesta sería que esa no es una evasión fiscal egoísta, esa es una evasión fiscal filantrópica que tiene muchas consecuencias buenas que se derraman sobre la sociedad. Pero pasando un poco, ya se me está acabando el tiempo, a los problemas de diagnóstico, no de diagnóstico, sino de tratamiento. Y lo dice explícitamente en el párrafo 58, dice: una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada contexto. El dinero debe servir y no gobernar. Hasta este punto yo no tenía ningún problema con la encíclica, porque era una persona diciendo lo que pensaba, y todos tenemos la libertad de hacer esto. Aquí ya llama a la acción y ya llama a la coerción, y además aquí, pues, si tomamos las reformas recientes, ¿no? Por ejemplo en México, cargadas de esta ideología, o uno ve a Cuba, o uno ve a Bolivia, o a Venezuela, o a Ecuador, o a Argentina, o a Corea del Norte, o a Francia, entonces parecería que si uno está en estos países, pues no va dirigido a ustedes esta exhortación apostólica, ustedes van por el buen camino. Pero, ¿qué hacen los que no van por el buen camino? ¿Cómo puede un gobierno ayudar a los más pobres de una manera no puramente asistencialista, ¿no? Porque la Iglesia también está muy a favor de ayudarlos, pero creando oportunidades? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para aliviar estos problemas? Aumentar el gasto. Y el mismo Papa reconoce que los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado, unido a la inequidad, es doblemente dañino del tejido social. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Esta es una crítica que quizá los austriacos podrían decirle: sí, mira, ahí tienes razón, lo importante no es el consumo, lo importante es el ahorro, y eso es lo que va a hacer que los pobres estén mejor. Desafortunadamente, lo que los gobiernos hacen no va por ahí. Para terminar, el Papa dice: el Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos y promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. Bueno, esto es falso, ¿no? Porque
2 párrafos antes nos está diciendo que no le está hablando necesariamente a los fieles, o a los laicos, o a los infieles. Él está hablando a los tomadores de decisiones. Y eso no es un exhorto a la solidaridad desinteresada. Eso es, si quisiera hacer un exhorto a la solidaridad desinteresada, tendría que dirigirse a los individuos, no a los que van a tener el poder de obligar a los demás a ser solidarios. Eso no es solidaridad desinteresada, eso no sé cómo se podría llamar. Finalmente, hay un par de incongruencias, si tomamos el texto en su conjunto. Una con respecto a la globalización, de la cual él se dice que es un peligro, pero luego dice que la iglesia tiene que llegar a los lugares donde antes no estaba, ¿no? Entonces la iglesia sí se tiene que globalizar, pero nada más. Esa es una pequeña incongruencia. Y por el otro, la más fuerte y la más profunda es la que va ligada a su propuesta por la descentralización de la iglesia. Este es un papa que no le gusta la jerarquía de la iglesia, que cree en la descentralización, que cree en regresar poder a niveles más locales. La descentralización que intenta el Papa en la Iglesia está fundamentada en la misma dispersión de conocimiento que nos hace proponer el libre comercio como método más justo y eficiente para distribuir recursos materiales. Él cree que es la manera más eficiente de distribuir recursos espirituales, pero es lo mismo, ¿no? Y entonces se me hace muy raro que por un lado apoye la descentralización y por el otro le quiera dar más poder a los estados de manera centralizada para que ellos hagan todas estas cosas. Lo único que yo rescataría, para no ser tan hereje, es el llamado a la caridad y a la solidaridad real, ¿no? Sí hace una serie de cosas y sí tiene una serie de alegatos sobre la insensibilidad, por así decirlo, que sin llevarlo a grado de obligación moral el ayudar al prójimo, no creo que tampoco haga daño el que alguien de repente te diga preocúpate más por el prójimo. Yo no sería para ayudarlo necesariamente, sino para pensar por qué está en esa posición y quizá terminar combatiendo al Estado y a favor del libre mercado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la intervención del maestro Carlos Maure. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacer que pueda yo coordinar lo que digo con lo que sale en la pantalla, sobre todo que no veo la pantalla, veo la pantalla de mi computadora chiquita ahí, pero vamos a tratar de hacerlo. Si hay algo que no haga sentido, por favor avísenme. Una pregunta, ¿me pueden escuchar ahí atrás? ¿Sí se escucha bien? Porque hace un momento que me pasé por allá atrás, cuando estaba hablando Esteban, se oía, el sonido estaba un poco muerto, pero sí se escucha bien entonces. Muy bien. Yo voy a ser más cruel con el Papa, me voy a poner en su lugar, ya me dirán ustedes si logré mi cometido. Una exhortación apostólica, que es lo que nos ocupa hoy, es un documento del Papa que exhorta a las personas a seguir las enseñanzas de la Iglesia. Es uno de los documentos más importantes que emite el Papa. Lo escribe con la intención de que sea tomado con toda seriedad. El Papa no está bromeando con estos documentos. El ataque fundamental del Papa contra el libre mercado es contra la desigualdad económica. Lo dice así: mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales. Esta aseveración es muy, muy dura. Él piensa que la desigualdad y la inequidad son la misma cosa. Por eso llama inequidad a la desigualdad, que en realidad son cosas muy diferentes. Ya desde aquí estamos viendo para dónde va, y no va bien. Analizaré brevemente el tema de la desigualdad económica y luego contrastaré la realidad contra lo que dice el Papa. Francamente, a nadie le debería importar la desigualdad económica. A nadie. Es un tema irrelevante.
lo único que le debería importar al Papa es cómo le va a las personas. Una economía libre le permite a todos vivir tan bien como pueden, simplemente porque nadie interfiere con su esfuerzo por trabajar, por progresar. Una sociedad libre no se basa en cuánto ganan los demás. Todo el asunto de la desigualdad económica está dirigido a comparar personas. Pero ¿qué importancia tiene el comparar a personas? Lo único importante es si estoy tan bien como puedo estar, si mi nivel de vida es tan bien como puede ser, si estoy viviendo una vida mejor que la que viviría en una economía sin libertad. Eso es lo único que importa. En una sociedad libre, el nivel de vida es mejor para casi todos aquellos que están dispuestos a trabajar. Los pobres están mejor en una economía libre, la clase media también está mejor y los ricos también están mejor en una economía libre. Es cierto que algunas personas estarán peor en una economía libre, pero lo más probable es que esas personas sean las que no están dispuestas a trabajar y solo quieren recibir los beneficios del Estado. Esas personas que se niegan a trabajar merecen estar peor en una economía libre. Punto. Es su culpa, es su responsabilidad, es su elección. A una persona no le debe importar en qué nivel de la escala económica se ubica. ¿Para qué compararse con otras personas? ¿Para qué competir con el vecino? Lo que le debe ocupar a cada quien es el estar viviendo la mejor vida que pueda vivir. Punto. La vida no se centra en el dinero, no se centra en la igualdad o en la desigualdad económica. La vida se centra en la felicidad. De eso se trata la vida, de que seas lo más feliz que puedas ser. No se trata de que seas tan rico como puedas ser. Para algunas personas el ser rico es sinónimo de ser feliz y eso es lo que los motiva. Y está bien, para alguien que se dedica a los negocios, quizá el ganar mucho dinero puede ser muy importante y estará en su derecho. Pero ¿qué si eres un profesor? Nunca serás súper rico si eres un profesor. Pero si serás igual de feliz que el hombre más rico dedicándote a lo que te gusta hacer. No se trata de que sacrifiques aquello que te gusta hacer nada más para ganar dinero. Es como si quisieras que te regalaran una galería de cuadros a cambio de sacarte los ojos. No tendría sentido. Lo importante en la vida es gozarla, es ser feliz. En contraste, el centrarse en la desigualdad económica se basa en una moral perversa, en la moral altruista, que es la que busca impulsar el Papa. Esta moral no solo crea desánimo, odio, miedo y envidia, sino cosas peores. Analicemos qué es eso de la moral altruista. La moral altruista es la moral que afirma que lo único que justifica tu existencia es que te sacrifiques por los demás. Lo ético es que regales lo que produces a otras personas. La palabra altruismo viene de alter, que quiere decir otro. Los que reciben lo que tú produces se lo merecen por la sola condición de que no se lo hayan ganado. De que no se lo hayan ganado, porque si trabajaron para ganarlo, entonces no se lo merecen. El altruismo afirma que cualquier esfuerzo para el beneficio ajeno es bueno, pero es inmoral si es para tu propio beneficio. El centrarse en la desigualdad económica se fundamenta en la moral altruista, que las personas piensen de la siguiente manera: uy, estoy ganando mucho dinero, me debo sentir culpable y debo dárselo a alguien más, porque mi responsabilidad moral no es conmigo mismo, sino con los demás. Si otros no son tan ricos como yo, entonces se merecen lo que yo produzco con mi trabajo. La moral altruista destruye a las personas trabajadoras porque les quita el incentivo por trabajar. Y les quita el incentivo de trabajar porque llegan a la conclusión de que si me lo van a quitar,
Pues entonces, ¿para qué trabajo? Y también destruye a las personas no trabajadoras, porque también les quita el incentivo por trabajar. Creo que estamos, ¿verdad? No, ya me pasé. Okay. Les decía yo, también le quita el incentivo a las personas no trabajadoras, porque también les quita todo incentivo para trabajar. Si me lo van a dar gratis, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me levanto temprano? No tiene ningún sentido. Y la cosa se pone aún peor. Si eres una persona de esfuerzo y de trabajo, la moral altruista hace que odies a los que no trabajan. Porque al ver que sus intereses siempre vienen antes que los tuyos, lo único que podrás sentir por los demás será miedo y odio. ¿Por qué? Porque su mera existencia pone en peligro tu vida y tu felicidad. El Papa dice que la moral del altruismo es sinónimo de benevolencia. No, la moral altruista hace que la benevolencia sea imposible. Ni el mismo Satanás pudo haber inventado un mejor sistema que el Papa para provocar odio entre los hombres. Y no exagero. A Satanás no se le hubiera ocurrido semejante barbaridad. No es lo suficientemente perverso Satanás. Además, en las personas que no desean trabajar, la moral altruista produce envidia. ¿Por qué? Porque piensan de la siguiente manera: si yo no soy tan rico como esa otra persona, es culpa de ella porque no me está dando lo que me corresponde. Me debe dar su dinero porque el código moral correcto es que ese otro debe ser altruista y debe sacrificarse por mí, que no tengo. Si no me da, es que está siendo egoísta. Ese es el origen de la envidia. Si alguna vez ustedes se preguntaron por qué ahora, y no antes, por qué ahora los ladrones le siguen pegando y agrediendo a sus víctimas después de que le quitan la cartera, esta es la causa, es la envidia. El pegarle a la víctima es el castigo que la víctima se merece porque obligó al ladrón a acudir a rescatar lo que, por la moral altruista, la víctima debería haber entregado por las buenas. Entonces, esto es envidia de la mala. Como ven ustedes, una sociedad a la que le importa la desigualdad económica es una sociedad enferma, dominada por el altruismo, el odio, el miedo y la envidia. Y esto es precisamente lo que está promoviendo el Papa Francisco, cuando dice cosas como esta. Esta es una cita textual de su documento. No compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida. No son nuestros bienes los que tenemos, sino suyos. ¿Querían una concretización de la moral altruista? Él la tiene en el documento y la llevó por escrito en múltiples idiomas. Esa sociedad enferma es la que tenemos que sustituir por una sociedad de personas racionales que buscan su bienestar racional, que lo que les interesa es vivir su vida lo mejor que puedan, sin estar preocupados porque su vecino gana más o menos que ellos. En una sociedad así se celebra que las otras personas les vaya bien, que se conviertan en billonarios. En una economía libre no tiene sentido la envidia. Cuando personas como Steve Jobs o Bill Gates tienen mucho éxito, se celebra su éxito. Porque una economía libre es la única manera, en una economía libre, la única manera para convertirse en millonario es ofreciendo a las otras personas un producto o un servicio que mejora la vida de los otros. Es la única manera de lograrlo en una economía libre. La manera en que te conviertes en súper rico es haciendo que la vida de los otros sea mejor, no peor, mejor. En una economía libre las otras personas hacen que tu vida sea más placentera y larga
que si vivieras en una isla desierta, las demás personas de la sociedad te son de enorme beneficio solamente en una economía libre. En una economía donde los demás se merecen por ética y por ley el producto de tu trabajo, los otros, lejos de ser en beneficio tuyo, se convierten en tus peores enemigos. Todos los demás. Mi vida es mejor gracias a que Steve Jobs y gracias a que Bill Gates y por eso festejo que hayan ganado billones de dólares. No los envidio, se los agradezco. Ese sería el tipo de sociedad que tendríamos en una economía libre, en una economía de libre mercado, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero el Papa abunda, y cito nuevamente de su exhortación apostólica: hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. No, señor Papa, no es así. La inseguridad y la agresión física es producto de la envidia que usted apoya y que usted estimula con sus ideas. Y sigue el Papa: hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Palabras textuales del Papa. Pues lo siento, señor Papa, pero la verdad es que esto sucede solamente en una economía donde se permite la coerción física. La coerción física que usted propone en su documento. No en el libre mercado. Steve Jobs nunca me forzó a comprarle nada. Nunca me consumió y nunca me tiró a la basura. Y no sé de nadie que haya corrido semejante suerte a manos de Steve Jobs. Pero continúa el Papa: además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética. Piensen esto es crucial. Dice: además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social. Está criticando que se está debilitando el concepto de pecado. Pues sí, señor Papa, la verdad es que sí, así es. Las personas que participamos en una economía no nos avergonzamos de trabajar para vivir lo mejor que podamos. No aceptamos eso de que somos pecadores eternos. En fin, el señor Papa pues dice mucho más contra el libre mercado. Originalmente, cuando me puse a tomar apuntes para esto, llevaba 18 páginas de citas terribles del Papa. Dije, este no es el camino. Entonces, eliminé todas las demás, con todo gusto se las mando, pero 18 páginas de citas terribles contra el libre mercado. Y eso que los acabo de narrar es lo que se lee en su exhortación, eso es lo que se ve en su documento. Pero hay algo más importante que no se ve, que está implícito y que es el verdadero fondo del tema. Y aquí es donde las cosas se ponen más divertidas. ¿Por qué el Papa dice semejantes tonterías sobre el libre mercado? El Papa no es un hombre tonto, al contrario, ha estudiado, habla varios idiomas, es un hombre articulado y viajado. Él ha visto que los que viven en economías libres viven mejor que los que viven en economías como las que él propone. ¿Qué entonces? ¿Qué lo lleva a decir semejantes tonterías sobre el libre mercado? El tema del libre mercado es un tema de política económica que se engloba en el estudio de la política. La política es
la cuarta rama de la filosofía. Y la única manera de entender por qué el Papa anda diciendo estas cosas es analizando de dónde nace la política que él defiende. La política se deriva directamente de las primeras tres ramas de la filosofía. Recuerden, la política es la cuarta. Las primeras tres ramas son las que sustentan la política que alguien defiende. Vamos a ver cuáles son esas posturas. La primera rama de la filosofía es la metafísica, que describe cómo es la realidad en la que vivimos. La segunda rama es la epistemología, que describe cómo somos los seres humanos. La tercera rama es la ética. Y la ética simplemente analiza cómo debe comportarse un ser que vive en la realidad que se describe en la metafísica y cómo el que tiene ciertas características que se describen en la epistemología. Entonces, un ser humano que tiene ciertas características y que vive en cierto lugar, ¿cómo debe comportarse? Así de sencilla es la ética. Así de fácil. La cuarta rama, la política, simplemente analiza qué sistema social le permite a ese ser comportarse como se debe comportar según la ética dicta. Entonces, si ustedes ven, la política es simplemente aquella que define en qué sistema social puede vivir un ser que tiene ciertas características y que vive en un lugar con determinadas características. Es así de fácil. Vamos a clarificar esto poniendo un ejemplo. Supongamos que la realidad en la que vivimos, esta realidad que tenemos a nuestro alrededor, es una realidad ordenada donde siempre impera la ley de causa y efecto, donde una cosa no puede convertirse en otra que escapa a su naturaleza. Tus zapatos no se pueden convertir en árboles. Una semilla crecerá para convertirse en un árbol. Nunca para convertirse en un caballo. Nunca. Las cosas son lo que son, solamente lo que son, y siempre se comportan como lo que son. Y supongamos que los seres humanos que vivimos en esa realidad, que obedece siempre la ley de la causa y el efecto, ese hombre que se define en la epistemología tiene una mente que es perfectamente capaz de entender esta realidad ordenada donde las cosas se comportan como lo que son, y puede interactuar con esa realidad para producir lo que necesita para sobrevivir. Es el caso de todos ustedes. En ese caso, la ética dirá que ese ser humano debe usar su mente para conocer la realidad y debe trabajar para producir lo que necesita para sobrevivir. Y lo puede hacer. Tiene la mente que necesita para hacerlo y vive en una realidad que le permite hacerlo. Y la política que defenderemos en este caso será aquella en la que ese ser humano tiene la libertad para trabajar y para conservar el fruto de su trabajo, ya que solo así puede sobrevivir. Defenderemos un sistema de libertad, defenderemos el libre mercado. Como ven, todo el razonamiento es perfectamente congruente. Es una realidad que no da sorpresas, que sigue las leyes de causa y efecto. Una mente que tiene el ser humano que puede conocer esa realidad. La ética dice que ese ser humano debe trabajar para producir lo que necesita para vivir. Y la política dice que debe tener la libertad para producir lo que necesita para vivir y para conservar lo que produjo para sobrevivir, porque si no, no puede sobrevivir. Es así de fácil. Pero ahora veamos lo que opina el Papa de todo esto, el ejemplo que les acabo de poner. Para él, la realidad no es ordenada. La ley de causa y efecto no se aplica a la realidad del Papa. Según el Papa, tus zapatos sí se pueden convertir en árboles. Las vírgenes sí pueden dar a luz. Las personas sí pueden caminar sobre el agua.
Basta con que Dios así lo quiera. La realidad no se comporta como lo que debe comportarse. Para él, para el Papa, la realidad depende de la voluntad de Dios. Por eso los católicos tienen todos esos dichos. Si Dios quiere, Dios dirá, nos encomendaremos a Dios para que resulte el negocio, no conocemos los caminos de Dios, etc. El Papa no vive en una realidad ordenada. Y claro, para el Papa, las personas no pueden conocer la realidad ni interactuar con ella, simplemente porque la realidad obedece a Dios, no a la ley de la causa y efecto. ¿Y quién sabe qué se le va a ocurrir a Dios pasado mañana? Según el Papa, la ética adecuada no es que los seres humanos trabajemos para vivir y para ser felices. No. Nosotros no podemos producir lo necesario para sobrevivir. Nuestra mente pequeñita no da para tanto. Y si alguien piensa que exagero, el Internet es obra de Dios, no de los seres humanos. Esta es la semana pasada, 24 de enero. Lo que debemos hacer, la ética que debemos seguir, según el Papa, es encomendarnos a Dios para que no nos falte el sustento. Y como a Dios le encantan los sacrificios, debemos sacrificarnos por los otros, dándoles lo que producimos con nuestro trabajo, porque eso borra nuestros pecados. Esta es una cita directa del documento del Papa que estamos analizando. La limosna borra nuestros pecados. A Dios le gustan los sacrificios. ¿Qué efecto tiene esta visión de las cosas sobre tu vida? Bueno, sobre tu vida y sobre la de todo el mundo. Si tu mente no sirve para pensar y para producir, todas tus posesiones son mera casualidad. Lo que posees es aquello que te cayó del cielo. Si no eres capaz de producir nada, nada es moralmente tuyo. Nada es moralmente de nadie. Si divorcias causa y efecto, mente y conocimiento, esfuerzo y producción, pues también divorcias trabajo y propiedad. El verbo merecer pierde todo significado. En consecuencia, el Papa en turno se siente con el derecho a tomar lo tuyo para repartirlo. A esto se le conoce hoy con el pomposo nombre de una mejor distribución de la riqueza, que es precisamente lo que el Papa propone en su documento, que la riqueza se distribuya. Eso es lo ético. Eso es lo equitativo. Por eso él usa la palabra equitativo, no igualdad. Él busca justicia, él busca equidad. Es una muy particular manera de ver la equidad, pero bueno. Y claro, la política que defiende el Papa, pues es una teocracia en la que todos nos sacrificamos por todos para que Dios no se enoje y nos trate con benevolencia. La política del Papa es una política de sacrificio. Por eso rechaza el libre mercado y por eso impulsa la moral altruista, la moral del sacrificio, de la escasez, la moral del sufrimiento. Al Papa no le interesa que vivas bien. El Papa no te está dando consejos para mejorar tu vida. El Papa te está preparando para la muerte. Ese es su único objetivo. ¿Qué tendría que hacer el Papa para cambiar de opinión y convertirse en defensor del libre mercado? Bueno, pues tendría que aceptar una realidad ordenada en la que no hay milagros de Dios. Esto es, tendría que convertirse en ateo. Pero entonces ya no habría ni iglesia, ni Papa. Por eso sobra decir que dudo mucho que el Papa cambie de opinión. Como ven, la idea de un Dios todopoderoso, no es compatible con la libertad. Esa es la verdad de las cosas. Y por eso nunca en la historia de la humanidad ha habido una teocracia libre. Es imposible, no se da.
Es un contrasentido, es una contradicción en términos. La religión y la libertad no pueden coexistir en el mismo sistema político. Por eso es esencial la separación de la Iglesia y del Estado. Si no, nada funciona. Notarán ustedes que el Papa defiende al socialismo, cuando en apariencia la Iglesia y el socialismo de Karl Marx son opuestos. ¿Serán opuestos, verdad? Vamos a analizar. Para el socialismo, la realidad no existe. La realidad la imaginamos, es una realidad ficticia en la que vivimos y cada clase social crea su propia realidad. Por eso la lucha de clases, porque cada clase social vive en su propia realidad, no se entiende, hablan otro lenguaje. Para Karl Marx, padre del socialismo, la mente humana no sirve para nada, no puede conocer la realidad. En consecuencia, la ética marxista consiste en sacrificarse por la sociedad, que es la que crea la realidad. La sociedad crea la realidad. Así como el Papa dice que debemos sacrificarnos por Dios, porque Dios crea la realidad, los socialistas dicen que debemos sacrificarnos por la sociedad, porque para ellos la sociedad es la que crea la realidad. La realidad no existe para los socialistas. Por eso, ambos, Iglesia y socialistas, llegan a la misma conclusión: el individuo debe seguir la moral altruista y sacrificarse por otro. Y por eso, ni el socialismo ni la Iglesia defienden la libertad y tampoco defienden el libre mercado. Y jamás lo harán. Y les puedo agregar un tercer ejemplo. La filosofía de los políticos actuales, la filosofía en concreto del PRI, es una filosofía en la que tampoco hay realidad. Esta gente se entrenó en las universidades americanas, en MIT, en Harvard, en Yale, etc. Ahí la filosofía reinante es el pragmatismo. El pragmatismo, filosóficamente hablando, no lo que nosotros normalmente decimos que es pragmatismo, hacer las cosas y no perderse en teorías, no, la filosofía del pragmatismo es una filosofía originada a principios del siglo XX, en la que se afirma que la realidad obedece a los deseos de nuestra mente. La realidad no existe. Cuando Fox hablaba de que estamos en Foxilandia y que estamos progresando, etc., él estaba tratando de ejercer el pragmatismo que le enseñó un profesor de Harvard, Mangabeira. Claro, siendo Fox un hombre tan culto como era, pues nunca se dio cuenta de lo que estaban tratando de vender. Pero la filosofía del PRI de hoy en día, ese pragmatismo, es todavía más perversa que la del Papa y más perversa que la del PRD, porque aquí la realidad nos obedece. Así se las gastan. Y si les parece mentira, échense un clavado a la obra de Peirce o de Dewey, los filósofos, y verán que es exactamente lo que les estoy diciendo, y es exactamente lo que enseñan en los departamentos de filosofía de las universidades donde van nuestros políticos. Así como el Papa tendría que abandonar a Dios para defender el libre mercado, los socialistas tendrían que abandonar a Karl Marx para defender el libre mercado. No va a suceder. Pero lleguemos al fondo del asunto. El Papa no está ciego. El Papa ha viajado. El Papa ve que lo que dice no checa con la realidad. Los seres humanos somos los que hicimos Internet. Los seres humanos son los que hicieron el avión que tomó el Papa para volar de Roma a Davos para la junta en la que estuvo hace una semana. Los seres humanos somos los que hicimos el Internet, la imprenta, etcétera, donde se está distribuyendo el documento que él publica. Él sabe que la mente del ser humano sí es eficaz. Pero el Papa es, a final de cuentas, en lo más hondo de su alma, un hombre deshonesto. Como deshonestos son los que siguen la teoría del pragmatismo que les platico. Como deshonestos son los del PRD que dicen que nosotros inventamos la realidad. Si algún PRDista de veras pensara que inventamos la realidad,
que acelere a toda velocidad contra una pared y que su mente diga que no existe esa pared. Vamos a ver si salva su nariz. Por supuesto que no. La realidad se va a cobrar la venganza. La realidad existe. Por eso, ni el Papa, ni los demás sujetos que les menciono, pueden ser congruentes consigo mismos. Tienen que caer en contradicciones. Y eso es lo que estamos viendo en la forma de un documento de 100 y tantas páginas, donde dice una cantidad de borradas sobre el libre mercado, porque no hace sentido. La única manera de combatir a estos sujetos y defender nuestra libertad es que entendamos que el problema que enfrentamos no es uno de preferencias, en el que algunas personas prefieren el libre mercado y otras no. No, el tema es mucho más profundo, es filosófico, y solo en términos filosóficos es que lograremos ganar la batalla en defensa de nuestra libertad. Solo así lograremos nuestro derecho de vivir nuestra vida sin la interferencia de terceros. No hay de otra. Les invito a estudiar filosofía para entender estas cuestiones a fondo. Solo así prevaleceremos. Gracias por escuchar. Muchas gracias.